Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos vais a descargar a lo largo de la semana, gracias por hacerlo, y los que estáis en cientos de países escuchando la radio online de Radio Nacional. Redes sociales en marcha de Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 por si queréis participar todavía. Dejamos ese tema de enterrado vivo que hemos tratado al principio y nos vamos con otros asuntos a una isla del Mediterráneo. Eres más griego de lo que piensas. Todo lo que te pasa les pasó antes a ellos. Tus problemas son los mismos y sus recetas para la vida siguen estando vigentes, pero desgraciadamente las hemos olvidado o malinterpretado. Es hora de volver a ellos. Y para hacerlo hemos convocado en nuestro estudio a un escritor y aventurero que ha recorrido el mundo en busca de respuestas y las ha encontrado en los filósofos de hace 3000 años, cuyo pensamiento logró modelar quiénes somos hoy. Ellos son los que nos enseñaron a controlar los placeres, a lidiar con el deseo, a sobrellevar los miedos y a cultivar la belleza. Estos griegos apolillados tienen mucho que decir a la sociedad moderna y a nosotros solo nos toca aprender a releer conceptos como ataraxia, eudaimonía y epoque. Vayamos a conocer esas claves antiguas para descubrir la felicidad. ¿O no? Nos vamos hasta Pafos, en Chipre, a la búsqueda de nuestro siguiente invitado. Un personaje, ya veréis, muy, muy peculiar. Fabián C. Barrio. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Qué placer volver a estar contigo. Es un gusto, hace muchos años que no hablábamos. Wow, un montón de tiempo, sí, un montón de tiempo. Naciste en Santiago de Compostela, viviste entre Padrón y Lisboa, estudiaste psicología social, ahora vives en Pafos, Chipre. Luego al final te diré que quiero ir a visitarte, pero ya te lo adelanto. Pues cuando quieras, aunque también es cierto que Chipre en general no sorprende demasiado, ni para bien ni para mal, es un sitio enormemente tranquilo. Bien, hiciste algo de doblaje, periodismo, estuviste empresario de internet y de repente un día te cansaste, cogiste a Fefa y te fuiste a dar la vuelta al mundo. Ahora te pregunto qué sacaste de ahí. Estuvimos hablando contigo de un proyecto que tenías, que hiciste Suraj, en la India, tratando de sacar a los niños esclavos de los circos, que nos impactó muchísimo. Y luego hiciste también la ruta Mainumbi en América, llevando cine y circo o magia en Latinoamérica. Sí. Desde Buenos Aires hasta California la idea fue llevar la magia del cine, la liturgia de ver juntos una película proyectada a rincones muy remotos de América Latina. Y entonces llevaba un proyector conmigo en la moto y el problema era llegar a los sitios remotos, que al final llegamos, pero me costó dengue, me costó casi ahogarme en un río y me costó muchas horas de planicies y de que la moto incluso se ahogara en lo alto de los Andes, porque la moto, al ser de carburación, le ocurría lo mismo que a los seres humanos. No había oxígeno. A determinadas alturas se quedaba sin aire, la pobre. ¿De dónde has salido tú, Fabián? Ese tipo tan peculiar que eres. Ojalá pudiera darte respuesta a eso. Mi madre dice siempre que nací de un huevo de pato y mi abuelo vaticinaba que me convertiría en mendigo. Pero creo que ninguna de las dos cosas. Al final, pues la cuasi persona que soy ha sido arropada por múltiples circunstancias. Yo creo que, mira, hoy echaba la vista atrás y pensaba en la cantidad de personas a las que le debo muchas cosas. Una de ellas es a ti, porque me diste espacio en Espacio en Blanco hace muchos años.
me diste una voz en la radio. Pero hay otras muchas personas, y quizá la más determinante de todas, fíjate, fue una maestra que yo tuve, que se llamaba Doña Rosa, que todos los viernes, ella, los viernes por la tarde, hacía un corrillo con todos los alumnos y todos teníamos que salir a contar un chiste, a hacer una imitación, a contar una historia, a recitar un poema. Y yo creo que perdí mi miedo a hablar en público gracias a esta mujer. Y tuve la fortuna de hace relativamente poco, coincidiendo con la publicación de un libro mío, en que ella asistió, de tomar su cara entre mis manos, apretarle bien las mejillas, mirarla a los ojos. ¿Sabes? Esos momentos en los que Qué bonito. te fijas en una persona y solamente sois los dos en el mundo. Entonces, mirarla a los ojos y decirle gracias por lo que hiciste por mí. Creo que es importantísimo el poder de la gratitud y creo que es importantísimo practicarla siempre que puedas. Qué bonito. ¿Qué aprendiste en ese viaje al mundo, por el mundo que te hiciste? Sé que es una pregunta difícil de responder. No es muy difícil porque ese viaje afortunadamente ocurrió hace ya una buena decena de años y sí, ya se ha sentado un poco el pozo. Yo creo que la primera gran enseñanza es que el mundo es diminuto, muy pequeño, porque tú ten en cuenta que yo no tenía ni idea de motos. Me monté en una y me puse a dar la vuelta al mundo y en 2 años lo completé. Que un pobre tonto subido a un ruido sea capaz de darle la vuelta en 2 años, te da una idea de que realmente la dimensión no es tan grande como nos imaginamos. Luego es un sitio enormemente desigual. Cuando abandonas Europa, cruzas la frontera de Europa y empiezas a ir hacia el este, pues lo que te encuentras son muchos niños trabajando y muchas personas en una situación terrible. Atravesar África, yo tardé 6 meses en atravesar todo el continente africano, desde Sudáfrica hasta Egipto, hasta la frontera de Eliat, en Israel. Sí. Y fueron 6 meses en los que asistí a escenas prebíblicas. Hay gente que vive en situación prebíblica en la actualidad. América Latina, 3/4 de lo mismo. Hay unas bolsas enormes de poblaciones terriblemente pobres. Y luego nosotros tenemos como problema pues que nos deprimimos, la obesidad, ¿sabes? Eso te da una idea de la enorme desigualdad que hay en el mundo. Y finalmente, el mundo es un lugar sereno, pero muy sereno, muy pacífico, donde hay un montón de personas que lo único que quieren es prosperar un poquito sin hacerle daño al prójimo, en la medida de lo posible, y poco más. Incluso pasando por lugares que estaban declarados en guerra. Yo cuando se declaró la guerra norte-sur en Sudán, yo estaba en Sudán. Pasé por territorio FARC en Colombia, o cuando Kirguistán estaba en guerra civil, y realmente, pues de todos esos territorios yo pude ver mercados y personas vendiendo sus cosas e intentando, pues eso, morder la vida. Y luego la imagen que venden los medios de comunicación es, claro, para vender clics, pues es la foto dramática de la explosión, pero salvo en algunos lugares enormemente puntuales donde es cierto que percibí cierta sensación de peligro. Por ejemplo, atravesé el oeste de Pakistán y durante un par de miles de kilómetros tuve que hacerlo con escolta. Y con escolta armada en algunos lugares que era lo que ves en las películas. Quiero decir, el convoy militar con el tío subido encima de la furgoneta con sus metralletas mirando a diestro y siniestro. Una ciudad como era Cueta en aquel momento en el que habían asesinado al día anterior a un político de renombre y por lo tanto estaban todos con los nervios a flor de piel. Bueno, sí, esas cosas existen, pero el mundo en general es enormemente pacífico y está lleno de gente muy, muy buena y generosa. Este es nuestro invitado. Ha escrito un trabajo que se titula Usted se encuentra aquí. Y Fabián, te lo decía antes de empezar, mira que he leído cosas de libros de estos de autosuperación o de filosofía o de que quieren dar respuestas. Wow, para leer tu libro hace falta mucho tiempo, mucha interioridad, mucha concentración, porque hay tal cantidad de sabiduría aquí que puedes aplicar en tu vida que yo te doy las gracias en mi nombre y en todos los que van a leer o han leído ese libro. Has tenido un montón de buenas críticas. Dice, si Marco Aurelio hubiera tenido sentido de humor, seguramente se hubiera llamado Fabián C. Barrio y habría escrito ese libro.
Muy grande. Yo con Marco Aurelio tengo lo mismo que tenía Víctor Hugo con aquello que decía de soy un gusano enamorado de una estrella. Pues con Marco Aurelio me ocurre lo mismo. Pero bueno, es una exageración de un amigo, pero bueno, yo te lo agradezco. El libro no habría nacido si no hubiera sido por mi amor por las palabras, curiosamente. Porque yo recuerdo que estaba en el supermercado aquí en Chipre, donde vivo, y yo leo muy mal el griego, lo leo como un niño balbuciente. Y mi forma de practicarlo es cada vez que veo palabras, pues intento descifrarlas a ver si se parecen al español. Y vi el cerdo, que estaba de oferta, y se llamaba Giros. E inmediatamente eso me llevó a mi abuelita cuando cuidaba a los gorrinos en su finca en Galicia, que los llamaba Giro, Giriño, ven, Giro, Giro, ven. Y dije, esta palabra, en el gallego más coloquial que hay, porque normalmente se le llama porco en Galicia al cerdo, pero este era como muy coloquial y muy cariñoso. Y esta palabra tan específica llegó en los vientres de los veleros, en los carromatos de los comerciantes, llegó transportada quizá por guerreros, a saber cómo, desde un confín del Mediterráneo hasta una aldea de Galicia. Me pareció eso tan fascinante que dije, las palabras tardan un montón en asentarse, porque tiene que llegar a una civilización, quedarse en un lugar, obligar a los autóctonos a emplear el idioma, ese tiene que ser transmitido a través de generaciones. Sin embargo, las ideas no, las ideas son infecciosas. Las ideas, se puedo transmitir ahora una idea aquí y puede incendiar los cerebros de toda la audiencia de un modo relativamente sencillo y puede permanecer. Entonces, eso me hizo despertar un enorme interés en la influencia que el helenismo ha tenido en nuestra vida cotidiana, que la verdad es que es extraordinaria. Ajá. Eso dices en tu libro. Yo tengo 300 preguntas aquí, no me va a dar tiempo ni a nada. Pero vienes a decir que... Y además, con lo que me enrollo, y sabes lo que me enrollo, intentaré ser lo más breve posible. Eres más griego de lo que piensas, dice. Todo lo que te pasa les pasó ante ellos, tus problemas son los mismos, sus recetas para la vida siguen estando vigentes. Recuperas un poco todo ese conocimiento antiguo, clásico, que hemos olvidado quizá porque estamos perdidos en este mundo tecnológico en el que estamos. Pregunto. Sí, realmente las preocupaciones... Claro, una de las conclusiones que saqué de tantos viajes es que tenemos unas preocupaciones comunes que están ahí y que no podemos obviar. Y estas preocupaciones eran comunes también con el griego de la polis o con el campesino griego al que creemos ajeno totalmente, pero no es así. Las artes de vida que trata el libro, el cinismo, el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo, surgieron en un momento muy concreto de la antigua Grecia. Acababa de morir Alejandro Magno y había dejado un imperio vastísimo que llegaba hasta la India, hasta Egipto, hasta Italia, y en ese momento se produce una enorme crisis de liderazgo. Fíjate, intenta buscar un paralelismo y ahora verás por qué. Una enorme crisis de liderazgo, grandes migraciones de personas, crisis económica, corrupción, crisis de identidad. Los griegos ya no sabían qué era y veían cómo su imperio se desmoronaba literalmente entre sus manos. A mí me parece que no es casualidad. Nosotros estamos asistiendo en este momento... Estás mostrando el mundo que estamos viviendo ahora. Asistimos a un desplome ante nuestros ojos del desplome de un imperio colosal que se está haciendo añicos delante de nosotros. Y los griegos en ese momento, pues aparte de esta sensación de impotencia ante lo que estaba ocurriendo a su alrededor por culpa de la clase política, de la clase dirigente, la falta de valores, etcétera, etcétera, tenían también, pues no sé, tenían que inculcarle a coscorrones las matemáticas a su hijo. Ellos también deseaban secretamente a su vecina. Ellos también se palpaban un bulto en el escroto y les preocupaba. Se veían envejecer ante un cosmos totalmente indiferente. Las cosechas se le angostaban, perdían dinero en apuestas o lo ganaban. Todas estas cosas les ocurrían a ellos como nos ocurren a nosotros. Pero ellos tenían una herramienta poderosísima para hacer frente a lo que en apariencia es un cosmos indiferente y a veces caprichoso y cruel. Y es que ellos contaban con la filosofía, que en aquel momento estaba en las calles, bullía en las calles de Atenas. De hecho, los cínicos recorrían las calles de los pueblos más humildes para llamar a la puerta de las personas, abrir la puerta y gritarles literalmente al interior de sus casas que estaban viviendo la vida como no debía ser vivida. Y en ese momento la filosofía daba consuelo porque era eminentemente práctica, lejos de lo que la educación normativa nos hace creer.
Si tú sigues el temario de filosofía de un estudiante en la actualidad, es enormemente frustrante, muy teórico y no tiene en apariencia ningún tipo de correlación con los problemas cotidianos de la gente. Esto no era así en esta época. Y de hecho, las artes de vida daban muchas herramientas para hacer frente a los sinsabores de la vida, y trataban temas como la amistad, el amor, la codicia, la desesperanza, el miedo. Todos esos temas fueron tratados por los grandes filósofos clásicos y encontraron soluciones para nosotros. Y esas son las que intento plasmar en el libro. Soluciones que todavía nos pueden servir ahora en nuestros días. Claro, por ese paralelismo que te decía, porque al final no somos tan distintos como esos griegos que pensamos ajenos. Mira, por aquí tengo preguntas como dopamina en los likes, si podemos ser felices, hablar del dinero, cómo quitar el miedo a la muerte. Pero déjame que vayamos a un viaje que tú hiciste. El otro día hablábamos también con otro invitado de la India y te encontraste en Benares con los agoris. Luego quiero que me cuentes también algo de los cínicos, que los has nombrado ahora en Grecia. ¿Quiénes eran estos personajes? Los agoris, que comen excrementos, pedazos de cuerpo humano, se ponen las cenizas de los muertos encima. ¿Cuándo te encontraste con ellos y qué significó para ti? Pues la primera vez fue durante la vuelta al mundo. India la he visitado muchas veces. La primera vez fue, y no me duele ningún tipo de... O sea, no tengo ningún problema en reconocer que fue en un viaje organizado. Y claro, desde lo alto de un autobús con aire acondicionado percibes que hay tristeza, hay gente muy extravagante, pero no pasé de ahí la cosa. Pero claro, luego en la vuelta al mundo perdí en un mes cerca de 10 kilos. Eso te da una idea de la exposición a la que me vi en ese primer viaje, en ese segundo viaje, quiero decir. Y efectivamente conocí al primer agori en ese primer viaje. Luego en el segundo, ya en Proyecto Suraj, como me interesaba el tema, ya lo busqué deliberadamente. Y bien es cierto que hay en Benares muchos agori de pacotilla, que se disfrazan o son de atrezo, ¿no? Pero también es cierto que están los reales, y los reales son gente pues consumida de drogas, cubiertos de cenizas de cadáveres, que ozan en la basura, que comen mierda literalmente, que tienen calaveras humanas para beber de ellas, y utilizan la transgresión como forma de llegar a lo divino. Esta es una idea muy interesante. Y es algo que comparten curiosamente con los cínicos. Mira, si exploras las artes de vida que te decía antes, verás que hay muchas relaciones. Porque en las campañas militares que tuvieron lugar en aquella época, viajaban, aparte de guerreros, viajaban lo que serían considerados hoy antropólogos. Curiosamente, cuando Estados Unidos se adentró en Afganistán, en Irak, etcétera, también echaron mano de antropólogos para entenderse mejor entre las culturas. Y en el caso de las campañas de Grecia, que se adentraron hasta la India, llevaron a filósofos y llevaron traductores para intentar comprenderse. Y sin lugar a dudas, los filósofos griegos se permearon del conocimiento de los gimnosofistas indios, y hay muchos conceptos de Oriente que fueron transportados en las caravanas que se trasladaron a lo largo y ancho del mundo y que llegaron hasta nosotros y que fueron adaptados a Occidente. Los agoris yo los considero unos grandísimos cínicos, y si analizas cómo eran los cínicos en la época de la antigua Grecia, se parecen mucho a los agoris. Ellos utilizaban la transgresión constantemente, utilizaban la burla, se reían de las convenciones sociales, incluso les gustaba ser insultados, lo disfrutaban, despreciaban las riquezas e intentaban encontrar la eudaimonía, ese florecimiento interior, a través de la transgresión y de derribar ídolos. Y yo creo que todas esas son características que comparten curiosamente con los agoris de la India. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche pasando un rato con Fabián C. Barrio.
En una parte de tu libro dices que estamos viviendo en una cosa que se llama disonancia cognitiva. ¿Me lo explicas, por favor? Sí, la disonancia cognitiva se percibe cuando tus creencias entran en conflicto de alguna forma con la realidad y no sabes y sientes esa quemazón interior. Mira, tenemos que ir hasta la revolución industrial para entender un poco este fenómeno. Antes de la revolución industrial, el ser humano tenía una vida enormemente sencilla. Nacía en el mismo lugar prácticamente en el que moría. Casi siempre ocurría así. Y heredaba normalmente el trabajo de sus padres. El idioma que hablaba era el de su comarca. Rendía cuentas a un rey y a un dios que le venía impuesto. Su patria es que no tenía por qué ni siquiera pensar en cambiarla. Él era donde nacía y ahí estaba, anclado a la tierra. Sin embargo, a partir de la revolución industrial despuntan una cantidad ingente de profesiones. Hoy es impensable. Hoy tenemos la posibilidad de cambiar de trabajo casi cada semana. Desayunamos tacos, comemos italiano, cenamos mexicano, hacemos nuestras búsquedas en un motor estadounidense. Vemos vídeos de un señor de Wyoming y las series son coreanas. Tenemos una enorme posibilidad de optar a nuestro alrededor con un montón de cosas que nos ofrece el mundo. Y esto causa, evidentemente, una desorientación profunda. Y al haber perdido ese anclaje a la tierra que teníamos antaño, buscamos de alguna forma sucedáneos que nos permitan soportar esta insoportable levedad del ser, que diría Milan Kundera. Al no tener una religión, al no tener una patria, al no tener convicciones, las tenemos que buscar de pacotilla. Y así el ser humano del siglo XXI se ve seducido constantemente por una serie de cuestiones que no tendrían por qué formar parte del ser. Es decir, un partido político, una secta de criptomonedas, el veganismo, el animalismo, el ser un férreo seguidor de los del cambio climático. No sé, hay una cantidad de cosas que seguimos ciegamente porque necesitamos sentirnos anclados de alguna forma a un grupo. Y esos grupos se han disuelto, se han fragmentado. Por eso muchas personas defienden casi hasta la muerte este tipo de convicciones. Y fíjate que se da una circunstancia que esto no lo entendería un angloparlante. Todos estos grupos a los que las personas se unen en la actualidad para de algún modo reemplazar su identidad, se tratan con el verbo ser en castellano. Yo soy de Vox, soy independentista, soy no sé, cualquier cosa, que soy crossfitero o ciclista. En lugar de ser del estar. Yo puedo estar de Vox hoy y eso me da a mí personalmente el permiso para no serlo mañana. Sin embargo, si soy, forma parte de mi esencia. Y por lo tanto, cuando mis ideas son contrastadas y se produce esta disonancia cognitiva, la reacción siempre es muy violenta, siempre es muy dolorosa, porque sientes que estás siendo atacado en tu mismidad, en tu identidad, cuando en realidad no es así. Y ese es el mecanismo de la disonancia cognitiva funcionando, que es propio del animal humano, del bípedo implume del siglo XXI. Como no tenemos mucho tiempo hoy y te auguro que vas a estar más veces en el programa hablando de todo eso, hay unos cuantos conceptos griegos que nos pueden servir para ahora. Ataraxia es el primero. ¿Qué significa esto de la ataraxia? La ataraxia es una tranquilidad del alma, una tranquilidad que viene de tu propio entrenamiento. Era algo que buscaban sobre todo los estoicos y los epicúreos. Es un estado... Hay un mosaico muy famoso de Alejandro Magno en la Casa del Fauno, que se puede googlear, y se ve una imagen imperturbable de Alejandro enfocado más allá del horizonte, con la mirada fija más allá del horizonte. Eso es la ataraxia. ¿La eudaimonia? Sí, ese es quizá el fin último de las artes de vida. Imagina que tienes un jardín interior. En ese jardín interior pueden crecer las malas hierbas, pero tú tienes la responsabilidad de podar esas malas hierbas, de arrancarlas y dejar que solo florezcan las flores más bellas.
La eudaimonía, eu es bueno y daemon es espíritu. Es una vida bien vivida. Es una vida en la que alcanzas la plenitud. Podría denominarse también madurez. A mí me gusta el término plenitud, sinceramente, porque se contrapone, la búsqueda de ese concepto se contrapone con el de la felicidad. Creo que es erróneo buscar la felicidad, y en el libro defiendo que no se haga, porque la felicidad tiene una serie de características que la hacen hasta casi mala, diría yo. La felicidad depende de su némesis, de la infelicidad. Sin una no se entiende la otra. La felicidad depende en gran medida de factores externos. Yo podría hacerte feliz hoy mismo, regalándote algo que te guste. Pero esa felicidad es efímera, se desvanece. Y como todas las drogas, tiene efecto de que te acostumbras. Y por lo tanto cada vez necesitas más en esa búsqueda alocada de la felicidad. En las entrevistas siempre me olvido, y otra vez me ha ocurrido, del nombre de un autor que la compara con un gato. Los gatos tú los puedes llamar hasta desgañitarte, que solo vienen cuando quieren. Llegan, te dan su calor y luego se van y te dejan frío. La felicidad es un lugar en el que te invita ella misma a permanecer un ratito y luego te tienes que ir. Sin embargo, la eudaimonía, ese florecimiento interior, ese momento en el que alcanzas a través de la ataraxia una calma interior y que tanto perseguían estas filosofías clásicas, no tiene ninguna de estas características. La eudaimonía depende únicamente de ti. Puedes buscarla, puedes perseguirla, puedes conquistarla y puedes quedarte a vivir en ella. Y no depende de factores externos. Y tampoco depende de una némesis. E incluso se puede contagiar. Tiene todas las ventajas, sinceramente, frente a la felicidad. Curioso. Epoché. ¿Qué es esto? La epogé griega es la suspensión del juicio. Yo creo que esto nos vendría muy bien, y sobre todo porque esa suspensión es un arma infalible contra la polarización. Los escépticos, encabezados por Pirrón de Elis y Sexto Empírico, abrazaban la idea de que nosotros no podemos conocer la realidad. No nos es posible conocer la realidad. Y llegaban incluso a seguir caminando hacia un acantilado y los tenían que detener los alumnos para que no se despeñaran por el acantilado. Ellos decían que no puedes incluso creer que tienes una mano delante de ti porque a lo mejor la mano no está ahí o tú no existes. Llegaban hasta ese grado. Yo creo que no es necesario llegar hasta ese punto. Pero sí es cierto que el escepticismo, abrazar el escepticismo, puede ser uno de los componentes de la eudaimonía. Puede proporcionarte calma. Porque reconocer abiertamente que no tienes por qué tener una opinión firme sobre nada es una forma de evitar la polarización y la crispación a la que nos vemos sometidos constantemente. Si yo reconozco... Es que fíjate, se produce una guerra en Ucrania y de repente hay un montón de exaltados en Twitter que jamás antes habían hablado de Ucrania en su vida y que seguramente ni siquiera la tenían claro dónde estaba en el mapa, que tienen ahora una más que firme opinión sobre el tema. O sobre el conflicto de Israel. Israel yo lo tengo a 70 kilómetros. No tengo ni idea de lo que está pasando ahí. No puedo formarme una opinión porque no formo parte de todo eso. Y sin embargo hay muchísimos opinadores en España, un país que está a 4.000 kilómetros de Israel, que creen saberlo absolutamente todo. Y quien dice esos temas dice otros muchísimos temas que son enormemente polémicos, en los cuales las personas toman una posición muy firme. Y esa posición muy firme, cuando se ve atacada, de nuevo volvemos a la disonancia cognitiva, cuando se ve atacada con razones de peso además y con números, hace que crean que son atacados ellos en su mismidad. La epogé es la suspensión de todo juicio. Yeah. Imagínate intentar eso en Twitter. Pues los escépticos estaban más que convencidos de que era uno de los pasos, y además uno de los pasos importantes, para alcanzar la plenitud. No quejarse y pasar a la acción es otro de los, no sé por dónde lo he leído, y ya me has adelantado eso de que no hay que buscar, prohibido absolutamente buscar la felicidad, y sí quizá la plenitud, que lo has definido muy claramente. Pero hay que no quejarse y pasar a la acción. Sí. Y no quejarse porque esto sería muy estoico. Esto sería la parte estoica del libro. Es verdad que los estoicos te decían que no te quejaras, pero sobre todo, fundamentalmente, la idea axial del estoicismo es que no debes permitir que te afecten aquellas cosas sobre las que no tienes control. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero los estoicos
ofrecen una serie de ejercicios que puedes hacer todos los días para lograr alcanzar ese control y dejar de quejarte y pasar a la acción. ¿Qué es lo que puedo controlar en esta vida? Tal cosa, tal emoción, ¿puedo controlarla? Pues en ese caso, adelante, la controlo. Y el resto es absolutamente irrelevante. Por ejemplo, uno de los ejercicios que plantea Marco Aurelio, el gran emperador estoico. Marco Aurelio es una figura excepcional y Meditaciones es una obra que yo creo que debería ser de obligada, y mira que me gusta muy poco obligar a la gente a nada, pero creo que Meditaciones es una obra que debería ser de obligada lectura. Y uno de los ejercicios que planteaba Marco Aurelio era que viéramos el mundo y los problemas, sobre todo, desde lo alto, como si fuéramos un águila. Charles Chaplin lo cristalizó en una frase que dice que el mundo es una tragedia en plano general y una comedia en muy primer plano. Pues Marco Aurelio nos invitaba a tomar altura y ver los problemas desde muy arriba, para poder capturar no solo la esencia de cada uno de los problemas, sino las interconexiones entre todos ellos, para de ese modo controlar aquellos que podíamos controlar y abandonar a aquellos que no. Fabián, estaría hablando contigo, charlando, aprendiendo 1000 horas. Usted se encuentra aquí, si queréis saber algo más de estas artes de vida de los griegos que nos pueden ser muy, muy, muy útiles en este momento. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de fabiancebarrio.com, ahí está mi página web y ahí podréis ver enlaces al canal de YouTube, al libro y a todas las cosas que fueran menester. Algo que os recomiendo a nuestros oyentes. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Eso siempre. Y qué pena que tengamos tan poco tiempo para seguir hablando, pero te aseguro que vamos a volver. Y igual me paso por Pafos, Chipre. ¿Está muy lejos de la capital, Pafos, o es que no tengo ni idea de cómo es Chipre? Es que la capital realmente no hace falta verla, es bastante sosaina. La capital tiene una cosa muy interesante que es la Franja Verde. La Franja Verde es esa franja de amortiguación entre el territorio ocupado por Turquía y el territorio de Chipre, digamos, yo lo llamo el Chipre bueno, con cierta dosis de ironía, porque es en el que vivo. Pero sí es cierto que Nicosia es la única capital del mundo que yo sepa que está dividida por una frontera, y esa frontera además es una frontera completamente antinatural, que tiene un barrio de ancho, un barrio en el que no puede hacerse nada, la gente no puede vivir y solamente está inundado de gatos, de alimañas y de maleza. Entonces tú estás caminando por una ciudad absolutamente normal y de repente te topas con un barrio en ruinas que recorre como una feísima cicatriz toda la ciudad. Y al otro lado está el territorio ocupado turco. Y esa es la parte, digamos, lo más atractivo, aparte de las murallas venecianas que tiene Nicosia. Pero Chipre tiene muchas cosas que ofrecer, por supuesto, y estaré encantado de enseñártelas. Me encantará. Usted se encuentra aquí, una recomendación del Espacio en Blanco con este personaje. Tu madre decía que había nacido el huevo de un ¿qué? De pato. Un huevo de pato. ¿Cómo me alegro que haya sido así? Un beso y un abrazo fuerte, Fabián, y estamos en contacto. Un placer. Calispera, muchísimo cariño. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. ¡Tachán! ¡Es Sirena la maga! Señor, ¿puede meter este boli en esta caja? Ahí va. Sáquelo. ¿Pero cómo lo has hecho? Es fácil. Este es el único boli que se convierte en juguetes para niños y niñas que no tienen. Mira, voy a aprender a hacer magia y estas navidades le voy a regalar este boli a todos mis amigos. Ah, pues yo también. 25 años haciendo magia. Regala el boli de un juguete, una ilusión. Y recuerda, cambio de turno. Los domingos a las 6:30 de la mañana. RTV, la que quieres. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola familia, buenas noches. Un abrazo muy fuerte desde Coria del Río en Sevilla y animaros a que sigáis siempre como sois
y intentar haceros llegar que sois el salvavidas de muchas personas, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y pa'lante, siempre pa'lante. Un abrazo, hermanos. Grande. Llega el tiempo en el que nuestro compañero Juan Gómez se dedica a veces a meternos miedo o a contar experiencias que tienen que ver con el mundo del misterio. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre, Miguel, un placer. También para nosotros. Hoy vamos a aprovechar para dar un homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado y vigilantes y toda esa gente que se preocupa de cuidarnos. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha, sobre todo los que están de noche por ahí. Yo me he encontrado multitud de ellos y hoy creo que vas a hablar de policías y guardias civiles que se han topado con fenómenos extraños. Así es, y permíteme que me añada la felicitación porque creo que este año se cumplen 200 años de la Policía Nacional. Sí, señor. Lo cual merece la pena también ser recordado y reconocido, evidentemente. Y sí, tal como decías, hoy vamos con algunos casos y sobre todo con testimonios de personas ya no solo del ámbito policial, también de la Guardia Civil y también de otros lugares del mundo donde vamos a viajar a conocer sus experiencias y lo que son testimonios realmente imposibles. Creo que nos vamos primero a México, ¿verdad? Así es, nos vamos a México, vamos a quedarnos en concreto en la ciudad de Tepic, que está en el estado de Nayarit. Qué sitio tan bonito, si vieras. Es un sitio espectacular, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad, pero he estado informándome precisamente por este caso y la verdad es que es extraordinario. Nosotros sí hemos tenido la oportunidad de estar ahí en ese estado de Nayarit. Perdón. Qué bueno, fantástico, fantástico, lo cual indica bueno, yo diría que la internacionalidad que tiene el Espacio en Blanco, como es lógico, ¿no? Porque ahí había oyentes que nos escuchaban, o sea que fíjate, vale. Ahí está, pues mira, tenemos a una persona, un policía, se llama Reyes Valdivia. Él es el encargado de cuidar uno de los parques que a partir de las 7 de la tarde tiene que estar libre de personas y él se encarga de hacer lo que ellos llaman las rondas por ese mismo enclave. Y en uno de esos, vamos a decir, momentos de trabajo, él se encuentra con algo que le sorprende y también le inquieta. Vamos a escucharles, ¿te parece? Aquí están los columpios. Hace días andaba yo dando una vuelta, un rondín por aquel lado, porque pues a las 7 de la tarde ya no tiene que haber gente aquí. Pues venía caminando y resulta que me encuentro con uno de estos columpios moviéndose hacia un lado y hacia otro. Sí, y se escucharon unos gritos de unos niños, de un niño. Aquí exactamente en este lugar venimos y no había nada, o sea, estaba todo solo. Incluso fíjense, y hay otro compañero que me estaba platicando pues que han pasado ciertas cositas. Y sí, en esta parte suelen escucharse niños jugar. Imagínate, Juan, estar por ahí tranquilito, no que no haya nadie y que se muevan los columpios y encima voces de niños. ¡Wow! Ahí está, tremendo. Además, fíjate, en ocasiones no ha sido solo el propio Reyes Valdivia, sino también su compañero. Un compañero que se llama Raimi, que lleva, fíjate, la friolera, lleva 27 años como agente policial en México y él también de vez en cuando tiene que hacer esas rondas. Bueno, pues le han contado ciertas historias que tienen que ver con algo que sucedió allí, algo que ocurrió en ese mismo parque, porque dice que él mismo llegó a ver lo que fue una sombra extraña, que no debería de estar allí. Entonces intentó averiguar qué es lo que podría haber provocado esa experiencia y esto es lo que nos cuenta. Según las malas lenguas dicen que en esa parte, antes del parque ecológico, cuando todavía no estaba el parque, ahí se ahogó una persona en esa dirección. A lo mejor mi miedo, mi mente me hizo verla, pero sí la vi. El misterio está en todas partes. No sé si venimos a España ahora. Sí, nos vamos hasta España y además con una persona que yo creo que conoces muy bien, como es Cristian Puig. Cristian Puig, él es policía nacional, lleva mucho tiempo realizando sus labores, evidentemente, y además en diferentes partes de Europa. Pero también es un aficionado a las cuestiones del misterio. Y en concreto, él me decía que hubo un momento de su vida en donde él se llegó casi a obsesionar con el caso OVNI de los Villares, que está en Jaén y que, bueno, es muy conocido al respecto. Él estuvo hablando con los
testigos de ese caso, en concreto con Dionisio Ávila, también con su hijo Gregorio, quien le empezó a contar una serie de cosas que iban más allá del fenómeno que ellos pudieron contemplar. Le cuenta que hay ciertas entidades, y ojo que esto es la clave de lo que él, después, este policía Cristian Puig, pudo vivir. Le dijo Gregorio que había entidades que le visitaban, incluso que le llegaban a agredir, y no solo él, sino que aseguraba que había alguien, un familiar, que no da el nombre, un familiar, que está sufriendo ese acoso por parte de estas entidades extrañas. Bueno, pues después de varias semanas, a 500 kilómetros, Cristian es destinado en una comisaría. Ocurre un altercado en los calabozos de esa comisaría y de repente uno de los que están presos allí llama la atención a Cristian para contarle algo. Sucedió todo esto en cuanto entré. Uno de los detenidos que se encontraba en la primera celda detrás de mí me llamó. De todos los que estábamos allí me llamó, me señaló a mí y me llamó. Y confirmó, sí, a ti, te estoy llamando a ti, no a todos los demás, que eran unos cuantos los que estaban allí. Y lo que más me sorprendió fue lo que me dijo, ¿no? Me dijo el nombre de esta persona, a la que me dijo Gregorio que estaban empezando a ir a por ella. Me dijo su nombre, imaginaros, ¿no? Me señaló, me dijo su nombre y me dijo que lo que estaba pensando, lo que me estaba rondando en mi cabeza no iba a suceder. Y la historia continúa, ¿verdad? Sí, la historia continúa porque se fija en este preso que le ha contado esto, que le ha dado el nombre, que le dijo Gregorio que estas entidades al parecer estaban empezando a acosar, pero es que su actitud, y él mismo lo dice, era como si algo hubiera poseído a este preso. Vamos a escucharle. Seguidamente se subió, cogió los barrotes con ambas manos, se subió y empezó a darse con la cabeza, ¿no? Como si estuviese totalmente poseído. Yo tuve la sensación de que algún tipo de entidad se había introducido en el interior. Era un chaval joven, 20 y pocos años, estaba totalmente enajenado ya de antes, pero es como si algo se hubiese apoderado en ese momento de él para darme un mensaje amenazador, bastante amenazador. Y bueno, pues imaginaos, ¿no? Dándose cabezazos, riéndose, como los malos de las películas. Yo pues me quedé mudo, no fui capaz de decir una palabra, pero ni yo ni nadie, todos los que estábamos allí estábamos expectantes. Ahí se hizo un silencio. Supongo que sería una imagen terrible, pero sí, más. Continúa todavía, ¿verdad? Claro que sí, porque como hemos escuchado ahora mismo, este preso empieza a amenazar a Cristian, empieza a decirle una serie de cosas que él no ha querido reproducir, pero sí nos cuenta la última parte de todo esto, porque él llega a su casa y ve en el móvil un mensaje de Gregorio, el hijo de Dionisio Ávila, el que fuera el principal protagonista de ese caso Villares. Un mensaje que ahora mismo nos va a contar el propio Cristian Puig. Vi que había notado que de un mensaje de Gregorio Ávila, el hijo de Dionisio, ¿no? Con el que había mantenido esta conversación. Y justo ponía, ten cuidado, van a por ti. Tal cual. Ese era un SMS que tenía en el teléfono, pero claro, cuando vi que efectivamente se había cumplido esa amenaza a 500 kilómetros de donde él vivía, pues digamos que me quedé, pues imaginaros, ¿no? Pues como os estaréis quedando vosotros cuando os estoy contando esta historia. Extraños casos y testimonios. Nos vamos ahora con la Guardia Civil. Así es, nos vamos a otro caso con la Guardia Civil. Pongo en situación una pareja, el protagonista, quien vamos a escuchar, y la pareja, en este caso de la Guardia Civil, Rubén. Ellos están atendiendo a la llamada de diferentes robos que se están produciendo en una zona de olivos y están prácticamente agazapados con su coche en una zona en plena oscuridad. No hay absolutamente nada ni nadie en los alrededores, simplemente están ahí para vigilar que no ocurra este tipo de delitos. Y de repente nuestro protagonista nota algo en el coche. Vamos a escucharlo. Y bueno, estacionamos el coche en un carril ancho que sale, pues salía algún vehículo por allí, y bueno, fueron 3 golpes en la puerta, pero pom, 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 llamar. Bueno, era una noche oscura, había llovido, no, parece esto un poco tenebroso. Le digo, Rubén, no han llamado ahí en tu puerta. Yo enseguida salí, que no, se lo dije después. Yo primero salí, porque digo, esto es el teniente o el capitán y va a hacer una firma de vigilancia que se llama, ¿no? Y salí, nada, no había nada. Y ya me miro así por la ventanilla y digo, Rubén, no han llamado ahí en tu puerta. Dice, no, ha sido la de atrás. Yo me dio la sensación de que Rubén estaba un poco como así,
asustado, pero nada, ellos no comprenden. Wow, comienza bien la historia, ¿eh? ¿Y había Sí. huellas o pasaba algo? Pues ahí está, ese es el problema, ¿no? Imagínate, en esa zona había llovido, él mismo lo dice, en un lugar donde no había nada ni nadie. Esos 3 golpes lo notan en el coche. Evidentemente piensan que hay alguien, él hablaba del sargento, salen, no ven a nadie, pero es que tampoco ven huellas. Y atención a las conclusiones que saca este guardia civil. No, allí no había huellas. Allí era un carril, que el carril estaba más o menos duro, pero lo que el coche estaba justo para que no se nos viera pegado a un olivo y ya tierra, y allí no había huellas de ningún tipo. Entonces, eso no fue nada físico, nada humano. Los golpes sí fueron físicos, pero no creo que lo viera nada que fuera humano o animal. A veces esos mundos que aquí tratamos se presentan delante de ciertos humanos, ¿eh? Sin duda alguna. Y fíjate que quizá la experiencia no sea demasiado, vamos a decir que espectacular, ¿no? 3 golpes en el coche, ellos salen, no ven nada, tampoco hay huellas, pero fíjate, estamos hablando de un guardia civil, estamos hablando de alguien con experiencia, que están acostumbrados a bregar en muchas situaciones y en donde esto le pareció tan extraño que lo llevó al terreno de lo sobrenatural. Sobre todo cuando le empezaron a contar que allí suceden cosas de lo más inquietantes, Miguel. Y entonces ahí sí hay historias que yo no las conozco, pero a Mari se lo estuvo explicando una señora y le dijo que sí, que ahí había habido apariciones y en fin, son cosas que te cambian, ¿no? Porque ves las cosas de otra perspectiva y te das cuenta de que hay otra realidad. Casos de policías y guardia civil que se han topado con fenómenos extraños fue lo que nos trajo nuestro compañero Juan Gómez. Y nuestro homenaje a ellos, a los cuerpos de seguridad del Estado, y que sigan escuchándonos. ¿Forma de contacto contigo para que te cuenten cosas y nos lo traigas aquí al programa? Pues rápidamente a través del email juangomez_en_blanco@gmail.com. Como siempre, un placer. Nos vemos prontito. Igualmente. Un abrazo fuerte. Adiós. Hola, soy José Luis Ojeda Sánchez de Mirandilla, un pueblecito al lado de Mérida, la provincia de Badajoz. Ahora mismo estoy en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Os estoy escuchando. Quiero felicitaros por tantos programas hechos, 1000 programas, madre mía. Yo casi estaban haciendo, pero en fin. Y quiero felicitar a Miguel Blanco. Yo creo que ha durado tanto en ese programa porque ha hecho un pacto con el diablo. Seguramente que él lo sabe, por eso está resistiendo ahí, ¿sabes? Nadie resiste como él. No hay ningún programa ni de radio ni de tele que dure tanto. Muchas felicidades, Miguel Blanco. Bueno, nada, un abrazo muy fuerte desde aquí de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y a todos los extremeños. Venga, un abrazo. Como nos gustan esos saludos que nos mandáis desde diferentes partes de España y del mundo. Si queréis hacerlo, hay un teléfono, nos gustaría. 633 50 50 11 y nos decís desde dónde estáis escuchando. Y de pactos con el diablo, nada. Y llevábamos más de 1000 programas ahora en esta última temporada, pero si contamos todos, más de casi 20.000, casi nada. Sí, porque antes el programa era diario, teníamos 2... En fin, os dejamos con nuestro compañero Daniel Jiménez, que llega con las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y nosotros volvemos en 7 días. A prepararse para esa ola de frío que llega, precaución en las carreteras. Nuestro deseo de que la gente que se ha visto afectada por la dana pueda reconstruir pronto sus vidas y que siga escuchando la radio con nosotros aquí en Radio Nacional. Y hasta que llegue Alborada os dejamos con un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todos nuestros trastos. No os perdéis la
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.